¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos, en este último capítulo de 2024, cerrando básicamente la gestión en temas económicos, en asuntos ligados a la educación financiera. Vamos a hacer entonces, a propósito de esta etapa, una suerte de resumen de aquellos hechos destacados, pero fundamentalmente de estas entrevistas que hemos desarrollado en el transcurso de los últimos meses. Las entrevistas que han tenido mayor visualización. Algunas de ellas, porque por supuesto no podemos presentarlas todas nuevamente, pero usted va a contar en este resumen. Básicamente, reitero, aquellas entrevistas que más han llamado la atención y, por supuesto, gracias a ese contacto que también tenemos con nuestra teleaudiencia, que han pedido que se reprisen algunos de estos capítulos. Así que vamos a comenzar inmediatamente con esta entrevista que habíamos desarrollado con un mentor, con un especialista en empresas. Él es Gerin Tondelli, nos aceptó la entrevista desde Santa Cruz de la Sierra, donde él radica, y con él precisamente hemos hablado sobre emprendimientos y, por supuesto, aquello que es fundamental a la hora de emprender, la mentalidad. Así que aquí comenzamos con esta entrevista, nuestro resumen. Es un gusto saludar al ingeniero Gerin Tondelli. Él es especialista en empresas y en emprendimientos, además docente de una de las más prestigiosas universidades del país, la Universidad Gabriel René Moreno. Saludamos entonces hasta Santa Cruz de la Sierra al ingeniero Tondelli. Un gusto, un placer que esté aquí en Economía para Todos. Lo hemos invitado para hablar de temas relacionados precisamente a lo que representa el hacer empresa. Vamos a comenzar con un tema que nos parece muy importante. ¿Cómo funciona la mente de un emprendedor? Entonces, la primera pregunta es, ¿se trata de capitalizar fundamentalmente nuestra experiencia? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, ingeniero. Buenas tardes, estimado Mario. Un placer estar en tu programa. Gracias por el contacto. Buenas tardes a todos los que están conectados y escuchando la entrevista. La pregunta entonces es, ¿cómo capitalizar todo aquello que conocemos en función de un emprendimiento? Bien, correcto. Vamos directamente a la respuesta, ¿no? ¿Se trata de capitalizar nuestras experiencias? Sí, efectivamente, se trata de capitalizar. ¿Por qué? Porque un emprendedor es alguien que está profundamente conectado con su experiencia de vida, es alguien que está dispuesto a hacer el trabajo diario para transformar esa experiencia de vida. Entonces, definitivamente sí, se trata de capitalizar esas experiencias que vamos teniendo en la vida cotidiana. Ahora, en función a aquello, ¿por dónde debemos arrancar en función a definitivamente tener una idea clara de cómo emprender? Bien. Por ejemplo, los emprendedores tienen una mentalidad que se enfoca en aprovechar al máximo las fortalezas que tienen ellos, ¿no? Reconocen sus habilidades, reconocen sus conocimientos y los utilizan para impulsar una idea de negocio que ellos han venido desarrollando, ¿no? Por ahí podríamos comenzar. Ahora, a veces somos demasiado idealistas, ¿no es cierto? Creemos que hemos descubierto la piedra filosofal. Ahora, ¿cómo mezclar, cómo unir esa cierta dosis de pragmatismo con nuestro idealismo? Bien, es importante saber o reconocer que para adoptar la mentalidad emprendedora debemos funcionar como alguien idealista y pragmático a la vez, ¿no? Entonces debemos primeramente sensibilizarnos con el mundo que deseamos ver y ser consciente de la realidad de este mundo.
¿no? Entonces, el trabajo del emprendedor se trata de conectar ambas partes, idealismo y pragmatismo. Cuando somos capaces de conectar mentalmente nuestros sueños con esas habilidades y con las oportunidades que están en el entorno, estamos listos para empezar nuestro propio camino como emprendedores. Entonces, ¿todo el tiempo debo pensar como un estratega? Correcto. Un pensamiento emprendedor es el que trata de cómo sacar el máximo provecho de las oportunidades, ¿no? Entonces, para seguir nuevos prospectos, convertirlos en clientes, hacer que vuelvan a comprar mi producto o mi marca, esto quiere decir que cuidadosamente planean, miden los resultados contra sus expectativas y las van reajustando, ¿no? Significa tomar riesgos calculados y aprender de las ideas que han podido fallar en el pasado, ¿no? Porque siempre es importante reconocer que cuando emprendemos no todo va a ser éxito, ¿no? Siempre existe cierta probabilidad de fracaso y esas ideas fallidas debemos reinventarlas, reconsiderarlas, ¿no? Para que en el futuro no nos vuelva a fallar. Esto significa entonces fundamentalmente conocerme a mí mismo como emprendedor y también al entorno en el ambiente de negocios, si se quiere, donde voy a desarrollar mi actividad. Correcto, correcto. El ecosistema de un negocio ha sido definido como una unidad económica basada en el principio de organizaciones e individuos interactuando, ¿no? Entonces, estos ecosistemas incentivan a las compañías a desarrollar sus capacidades. Esto viene en diferentes sabores. Algunas veces un ecosistema puede surgir alrededor de un producto como los cargadores para móviles, por ejemplo. Una compañía también puede crear muchos mundos económicos enteros, como fue el caso de Apple Store, digamos, ¿no? Entonces, que fue una plataforma de Apple, y Amazon también creó el Marketplace, donde terceras personas podían ofrecer sus mercancías en él, creando así un ecosistema. A partir de aquello, uno de los rasgos o de los elementos fundamentales es la toma de decisiones. Y generalmente uno tiene temor a equivocarse. Entonces, la toma de decisiones se realiza en qué aspectos o bajo qué parámetros y condiciones. Bien, es importante reconocer que al emprender tenemos que estar tomando decisiones constantemente, ¿no? Entonces, tomar buenas decisiones resulta vital para todos los emprendedores y emprendedoras, ¿ya? Que deciden montar un negocio o que quieren hacer crecer su proyecto. Muchas veces nos gustaría saber a priori si nuestras decisiones serán las correctas, serán las acertadas, pero la realidad es que eso no es posible y por tanto debemos enfrentar con valentía, ¿no?, la toma de decisiones y estar constantemente, ¿no?, o ejercitar, como me decías en la pregunta, permanentemente la toma de decisiones. En todo caso hay que mentalizarnos, ¿no es cierto? Es decir, creer en nosotros mismos, creer en lo que estamos haciendo. Pero lo primero es tener claro, digamos, el objetivo a la hora de emprender. Desde luego que sí, desde luego que sí. Una de las características es precisamente ser capaz de detectar las oportunidades de un negocio, luego tener el interés de querer generar un cambio, luego tener la capacidad para superar los retos, luego enfrentar la incertidumbre que siempre va a existir un grado mayor o menor de incertidumbre, ¿no? No tener miedo y obviamente el afán innovador, que es lo que diferencia a los emprendedores de las personas que, por así llamarlas, no emprendedoras, ¿no? Ahora bien, seguramente en esta cuestión, como nos enseñan en el colegio, ¿no es cierto? Cuando hacemos trabajos, tenemos que tener un objetivo general y algunos objetivos específicos.
¿Cómo marcarnos ese objetivo general, esa meta y aquellos otros logros que van a ir seguramente llegando en función a esto? Bien, bueno, tenemos que marcarnos o anotarnos una meta y comprometernos, ¿no? Encaminar todas las acciones hacia el cumplimiento de ese objetivo general o esa meta que nos trazamos, ¿no? Entonces, escribimos luego objetivos específicos que deseamos lograr, ¿no? Que harán mucho más fácil estar motivados para llegar a cumplir ese objetivo específico. Luego dividimos los objetivos en tareas más pequeñas, ¿no? Y establecemos ya un plan de acción, ¿no? Y organizamos y mantenemos las metas siempre de una forma que podamos ir alcanzándolas gradualmente, que podamos medirlas, ¿ya? Y bueno, y al final siempre recordar y tener claro de por qué nos fijamos esa meta, ¿no? De dónde queremos llegar con nuestro emprendimiento. Ahora bien, cuando llegamos nosotros, cuando nos introducimos a un mercado, mucho de lo que ofrecemos como producto o servicio ya tiene varios años precisamente en ese mercado. De lo que se trata entonces de repente es de otorgarle valor. Pero ¿cómo podemos pensar en otorgarle un valor definitivo o específico a todos aquellos nuestros emprendimientos en función a productos y servicios? Bueno, en marketing siempre es clave mostrar o demostrarle a tu cliente que tu producto, tu marca o tu empresa puede ofrecer algo que es indispensable para ellos, para involucrar, ¿no? Y dentro de eso es importante encontrar un factor diferenciador, ¿no? En tu marca, en tu producto, en tu servicio, ¿no? Y sobre todo la conexión con el cliente para que el cliente entienda que ese factor diferenciador va a ser el que marque la diferencia. Es decir, tú me compras mi marca, ¿por qué? Porque te hace sentir una experiencia que la marca A, B o C de la competencia no te hace llegar a ese nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, esa es la clave, la propuesta de valor que relaciona los aspectos más destacados de una empresa y la posiciona entre sus consumidores, lo que mejora su capacidad para resolver los problemas que ellos tienen. En este resumen entonces que le estamos ofreciendo de las entrevistas más vistas aquí en Economía para Todos, tenemos una que ha generado muchísima expectativa habida cuenta de la temática. Nos referimos al uso de criptomonedas, monedas virtuales, que están sirviendo actualmente para realizar transacciones, pero también para el mantenimiento de valor de nuestros bienes, de nuestras posesiones. Y para ello hemos invitado también aquí en el programa a un experto en estos asuntos. Se trata de Ignacio Mendizábal, quien compartía de esta manera sus conocimientos sobre monedas virtuales. Ignacio Mendizábal, él es experto en temas de activos virtuales, moneda virtual, bitcoins, así que le doy las gracias por estar junto a nosotros y voy a ir con una pregunta inicial, Ignacio, hacia ti. ¿Qué se puede entender por activos financieros? Nuevamente, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, Jaime. Gracias a ti por la invitación al programa de Economías para Todos. Un saludo a toda tu audiencia. Lo que realmente vemos aquí y lo que podemos definir como un activo virtual o digital, podemos empezar desde el principio con la definición de lo que sería un activo, ¿no? Un activo es un bien o servicio, o en el caso de los activos digitales, un token, que se tiene con la esperanza de generar un rendimiento a futuro. Por activo virtual lo que podemos entender es un montón de código que por algún motivo cumple una función útil para sus usuarios, lo que genera que éste tenga valor.
Lo que le da valor a los criptoactivos es la tecnología que está atrás de ellos y todo lo que se puede hacer con ellos. Esta tecnología se llama blockchain. Perfecto. Entonces, podemos decir que la definición de activo virtual es todos aquellos bienes, servicios, formas de pago, por ejemplo, que también existen en función a la virtualidad, es decir, al uso de tecnologías. ¿Es así? Correcto, que se pueda digitalizar, por así decirlo. Excelente. Entonces, eso podemos decir que está en el ciberespacio. Está ahí, como suelen decir también algunos otros, en la nube. Entonces, en función a lo que nos has dicho, Ignacio, ¿qué podríamos entender nosotros para comenzar con un Bitcoin? ¿Qué es un Bitcoin? Bueno, ¿qué es un Bitcoin? Bitcoin se crea en el 2008, ya hace bastante tiempo, por su creador que se llama Satoshi Nakamoto, el cual libera en un white paper donde presenta un sistema de pagos P2P, el cual es descentralizado. Con P2P me refiero a que es de persona a persona y carece de intermediarios. Asimismo, en este paper se presenta el tema del concepto de lo que es blockchain, cadena, que traducido al español es cadena de bloques, que son estos bloques los que almacenan la información de cada token o de cada activo y se conectan a través de una cadena, la cual está encriptada, que encripta los datos a través del mecanismo más complejo que tenemos en la actualidad, que es el SHA-256, lo que hace que esto no solo sea un pedazo de código ahí en la nube, sino que también es seguro, anónimo y descentralizado. ¿Por qué? Porque todos los participantes de esta blockchain tienen un respaldo de la misma, lo que dificulta en gran medida lo que sería la manipulación de datos. Perfecto. Fíjate, cuando históricamente se empezó a utilizar el papel moneda, como se suele decir, ¿no es cierto? Se le daba un valor precisamente a ese papel. Era un documento de transacción. Así nacieron los billetes. Más o menos podríamos decir, ya hablando de tecnología, de la virtualidad, que igual se le otorga un valor entonces a ese código que está ahí. Correcto. El valor va a estar definido ya sea por el tipo de proyecto, el tipo de criptomoneda, porque no existe un valor que resuma a todas en general, sino cada una se va a ir dando su valor en base al uso que se le pueda dar. Entonces, a mayor uso, mayor valor. Correcto, y así sería. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, amigos, puede resultar algo complejo de entender, pero vamos a ir descifrando aquello precisamente con Ignacio. A ver, entonces, hay una diferencia en lo que son estos bitcoins, que serían una suerte de códigos encriptados, encapsulados, que evitan precisamente que sean reproducidos con relación a aquello que es, por ejemplo, una criptomoneda, o son la misma cosa. Si hay una diferencia o es lo mismo Bitcoin con criptomoneda. Bueno, ¿por qué le damos tanto énfasis a Bitcoin? Porque realmente Bitcoin nos presenta esta tecnología y es la primera en su clase. Y lo que realmente le da valor a Bitcoin es su seguridad, y que en el caso de Bitcoin solo va a haber 21 millones de Bitcoins en el mundo y está programado y diseñado para que no exista ni uno más ni uno menos, a diferencia de otras monedas que pueden seguir imprimiendo o se pueden seguir creando. Bitcoin, su valor se centra en la escasez, en algo así como el oro o algún activo similar. Por el otro lado, ya existen otros tipos de criptomonedas, como pueden ser Ethereum, etcétera, que te permiten usar la tecnología blockchain para ya no solo que sea un medio de pago o una transferencia de valor, sino que ya puedes incluir muchos más manejos de datos, bases de datos. Entonces ahí van creando su propio valor en base a la usabilidad que le dan los usuarios. Entonces, ¿un Bitcoin es más seguro que una criptomoneda? Un Bitcoin es una criptomoneda, es la primera criptomoneda. Y en general todas las criptomonedas son seguras, porque al estar dentro de la tecnología blockchain, lo que se hace con esta tecnología es que
literalmente tendríamos que imaginarnos como un bloque el cual contiene código. Este código, digamos, va a representar un Bitcoin. Este Bitcoin yo lo voy a transferir a ti, Jaime, y esto va a estar unido por una cadena que va a estar encriptada. Es decir, yo no sé que te estoy transfiriendo a ti, pero sabemos que este Bitcoin se ha ido a este otro lado. Entonces, es la tecnología blockchain la que nos permite agregarle seguridad. ¿Por qué? Porque este registro contable abierto al público lo que nos permite es tener en todo momento acceso a la información de todas las transacciones pasadas. Por lo tanto, que si alguien intentara vulnerar esta cadena de bloques con códigos y modificar, digamos, acá, no podría hacerlo porque todos tenemos un respaldo de esa cadena de bloques, entonces no sería compatible con la información que tiene el resto del sistema. Y ahí entra uno de los puntos claves de Bitcoin, que es la descentralización, porque no existe una base de datos ni un lugar físico donde esté almacenado todos los datos de Bitcoin, sino están en la red y todos los compartimos al mismo tiempo. Perfecto. Ahora, mucha gente no está entendiendo, digamos, cómo se le otorga valor a esa moneda. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar $1 en el mercado oficial, tengo que pagar entre 6.86 y 6.96. Si voy al mercado paralelo, bueno, alguien me dirá está en 10 bolivianos. ¿Cómo le doy un valor entonces yo a esa moneda virtual? Bueno, aquí volvemos a englobar el concepto de criptomonedas, porque son un mundo. Realmente Bitcoin, su valor está en la escasez, en que son solo 21 millones. Pero cuando hablamos del tipo de cambio, por ejemplo, existen otros tipos de monedas, como es las monedas estables, se les llama stablecoins, las cuales su función no es fluctuar de precios, sino mantener su paridad con el dólar, 1 a 1. Entonces, en el caso de USDT, por ejemplo, $1 está respaldado por $1 físico, y su valor sería ese. Y esas sus características y bueno, funcionan bajo la misma tecnología blockchain, pero sus características nos permiten que esa representación digital está respaldada por una física. ¿Cuán seguras entonces son estas monedas virtuales en función a lo que nos estás diciendo? La blockchain y las criptomonedas en general son bastante seguras. Es decir, prácticamente inhackeables. Pero por el otro lado, donde existen problemas es en cómo tú interactúas con este sistema blockchain, ya sea a través de un navegador, a través de tu computadora, o donde guardas tus contraseñas, tus claves, etc. Ahí es donde puede influir en el valor y en que te puedan hackear y en esas cosas, porque la tecnología como tal es segura. Sin embargo, el problema surge cuando ya metes otros tipos de manejos internos. Ahora bien, entonces, como tal la moneda sí me dices es segura, en función a cómo se va utilizando o el mecanismo que se emplea, en este caso tiene que ser virtual, tecnológico, en el ciberespacio, es donde se inician los riesgos. Pero es solamente ese riesgo, es decir, esa transferencia que existe entre sistemas, o hay otros riesgos más. Bueno, si volvemos a hablar, el mundo de las criptomonedas es muy amplio, ¿no? Entonces se presta también para muchas estafas, porque muchas veces el problema con los nuevos inversionistas es que se meten a proyectos que no hacen la suficiente investigación atrás, no saben de qué están compuestos o qué organizaciones, qué personas están atrás de estos, qué lo respalda en sí, porque al final, si hablamos de blockchain, es un pedazo de código. Entonces, lo que le va a dar valor es la confianza de la gente que está atrás de ese proyecto. Vamos a una pausa, la primera aquí en Economía para Todos. Cuando retornemos estaremos hablando sobre cómo desarrollar presupuestos en tiempos de crisis, pero también cómo realizar emprendimientos en momentos en los que la economía no marcha de la mejor manera. Pausa y ya retornamos.
Vamos entonces con aquello que le habíamos anticipado. Hablemos de presupuestos, de la manera más efectiva de desarrollar los mismos con distintos fines, ya sea para el ahorro, ¿por qué no también para pagar una deuda o para generarnos esos fondos de emergencia que son muy importantes? Y en este tiempo que hemos compartido junto a todos ustedes en Economía para Todos, nos ha acompañado Diego Lizarazu, un experto en estos temas. Veamos. Es un gusto saludar a un gran amigo de Economía para Todos, Diego Lizarazu, que gentilmente ha aceptado esta nueva invitación para estar en el programa. Con él vamos a abordar este asunto que él les había anticipado, hablar sobre presupuestos en época de crisis. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Voy con una consulta. ¿Qué se puede entender con un presupuesto de crisis? Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación, estimado Jaime, y bueno, saludar a todos tus espectadores. Bueno, el tema de presupuesto en tiempos de crisis, ¿qué significa esta parte? Vamos a separar primero los dos términos y luego lo combinamos. En el tema de presupuesto sería poder interpretar cuáles van a ser nuestros ingresos, costos y gastos que vamos a tener en un determinado periodo. Eso va a ser como adelantándonos al futuro y poder tomar las previsiones de acuerdo a lo que va a entrar y va a ser necesario salir de dinero. Crisis, una temporalidad en el cual en un determinado territorio, sea municipal, departamental o nacional, o hasta completamente internacional, hay un estancamiento financiero y hay que tomar decisiones donde los recursos son netamente escasos. Entonces, ¿qué podemos tener juntando esos dos términos? Vamos a realizar una forma de análisis anticipándonos a los ingresos y gastos que vamos a incurrir, considerando que los bienes son escasos en este determinado momento de tiempo. Excelente, qué buena definición, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, hay un momento de crisis presupuestaria familiar, es decir, puede ser que mis ingresos se hayan reducido, uno o dos, me haya quedado sin fuentes de ingreso y la tormenta perfecta se completa con que hay un escenario de crisis nacional en la economía. ¿Cómo actuar entonces en función a estas realidades que se pueden dar tanto en la familia como a nivel nacional? Perfecto. Bueno, primero y antes que nada, un punto muy importante, reducción de ingresos. Eso sí es muy habitual para el tema de las personas que se dedican al trabajo como profesiones independientes o también emprendedores en startups, pero recordar a todas las personas que si ustedes son dependientes de una fuente laboral, no se les puede reducir su ingreso salarial, se tiene que mantener constante. Primera parte en eso para tomar esa diferencia. Entonces, lo que sí, los que estarían dentro de un ingreso salarial, lo que van a sentir va a ser un menor poder adquisitivo de la moneda. Lo que podríamos decir que vamos al mercado, antes con 5 bolivianos podríamos comprar X cantidad de elementos y ahora ya no. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo va disminuyendo, justamente por recursos escasos, especialmente en temas de importación, porque también hay escasez del dólar actualmente en el mercado boliviano. Entonces, en este caso, cuando vamos a tomar ese tema del ingreso, hay que tomar bien en cuenta eso. Nuestro ingreso como asalariado se va a mantener constante, como independiente puede subir y bajar, pero sí, sea cual sea de los dos casos, la moneda va a perder su poder adquisitivo. Entonces tenemos que realizar una forma en que podamos cambiar rápidamente ese valor monetario por productos que tienden a subir su valor en el mercado. Entonces aquí mi primera sugerencia es, si sabemos que hay ciertos productos que su precio va incrementándose en el tiempo y son de primera necesidad, obviamente, hay que comprar estos lo más pronto posible cuando tengamos el ingreso, porque cuando la segunda o tercera vez que vayamos al mercado, sus precios se van a ir disparando. Ahora, si nos hemos quedado sin fuente laboral, acá es un poquito difícil decir cómo corregir en ese presente. Más bien hay que pensar cómo podríamos corregir ese escenario. Hay que también mantener un dinero
bajo lo que se dice vulgarmente en el colchón. Hay que saber cómo ahorrar, pero esa forma ahorrativa tiene que ser también en puntos de inversión. Lo más común, colocarlo en cajas de ahorro, ¿no? Para que de esa forma tengamos un retorno de inversión. Si ustedes tienen una mayor posibilidad y mayor conocimiento, pueden aproximarse a una SAFI que les puede dar un mayor nivel de ingreso. Y si no, mejor colocarlo en inversiones en negocios, pero claro está, hay que analizar cuáles son los ingresos de negocios. ¿Por qué? Porque ese dinero que lo vamos a tener ahorrado va a ser también en cierta forma invertido. Y al tener una inversión va a haber un retorno de dinero. Y eso nos va a salvar en los momentos de escasez laboral. Entonces hay que saber cómo mover el dinero. El dinero no solamente que obtenemos es para gastarlo, sino es también para que genere mayor cantidad de dinero y especialmente en esos momentos. Excelente, pero has hecho una relación muy interesante, muy importante en función a los ingresos. ¿Qué tal con reducir también los egresos? Vale decir, reducir los gastos. ¿Eso también podría planificarse en estas coyunturas de crisis? Absolutamente. Primero y antes que nada, los gastos innecesarios hay que liquidarlos. Hay que matar todos los gastos innecesarios. ¿Por qué les digo esto? Porque estos gastos directamente nos van a ir absorbiendo la billetera para lo que vamos a tener necesidad: educación, alimentación, salud. Esos son los gastos que hay que priorizar. Pero otros gastos que a veces nosotros no podemos evitar darnos ese gusto que quisiéramos psicológicamente. Si bien en algunas ocasiones que también me has invitado a tu programa, les he dicho que es bueno realizarlo. En esta época no. En esta época no. ¿Por qué? Porque los ingresos se van a volver escasos, todo sube, incluyendo los temas de diversión, como también puede ser el tema de consumo de determinadas bebidas que podemos tener para el compartimiento social. Y esto va a reducir lo que podríamos utilizar para momentos que puede ser tema de salud, alimentos que los precios están incrementando, educación que los colegios pueden incrementar también, el tema de las pensiones. Entonces, todos los gastos innecesarios directamente hay que liquidarlos. La Coca-Cola del fin de semana, el cigarro del día, porque en ese momento hay que pensar más en un futuro, como en tu anterior pregunta: ¿qué tal si me quedo sin trabajo? Y esos 10 bolivianos que te has ahorrado en esa Coca-Cola, esos 15 bolivianos que te has ahorrado en esa cajetilla de cigarros, pueden hacer la diferencia que por lo menos un par de días más no falte el almuerzo en casa. Ahora bien, en función a aquello, será bueno también hacer una comparación, ¿no es cierto? Es decir, algunos cuando pierden el trabajo reciben algún beneficio social. No todos, por supuesto. Ahora, en caso de alguna actividad profesional independiente, los gastos van mermando. Es posible aquello, producto de la inflación, producto del tipo de productos o servicios que yo ofrezco. Entonces hay una reducción de... En ese sentido, entonces, será bueno hacer una comparación de lo que representan ingresos, egresos y ver en función a estas dos tablas, porque no que se pueden crear, a dónde debo apuntar. Así es. La forma del presupuesto no es algo que vamos a ejecutar para el mes en curso. La forma del presupuesto es lo que vamos a hacer para un determinado periodo extendido. Es más, ya que estamos finalizando el año, lo correcto sería hacer el presupuesto, pero para todo el 2025, no solamente para enero, sino de enero a diciembre para 2025. Y de esta forma tener un promedio de ingreso que tuviésemos y también un promedio de gastos. Pero hay que considerar que estos gastos que voy a tener, por ejemplo, para gastar en un tema de alimentos, que por lo general, digamos, gasto 22 bolivianos en un almuerzo diario, me estoy imaginando en ese momento. Esto va a ser para enero, sí, pero seguramente para febrero va a aumentar a 23 y así tengo que hacer una forma escalonada, anticipándome a cómo va a ir aumentando los gastos al conocimiento que yo he tenido en el 2024. Si sé que, por ejemplo, un almuerzo que tenía en enero de 2024 costaba 16 bolivianos y hoy en día cuesta 22 bolivianos en diciembre, entonces tengo que prever que casi cada mes 50 centavos es el promedio, lo diremos, en que se va incrementando esta pensión donde yo voy a comer. Entonces ahí tengo que tomar
esa forma de hábito de saber de que va a tener una tendencia de crecer el tema de mi almuerzo. También tengo que prever que en algún momento puede incrementarse el tema del transporte. Entonces tengo que ir preveyendo a determinadas fechas e incrementar. Lo tenemos una bola de cristal que me voy a creer yo mismo en los gastos que voy a necesitar erogar. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta que los ingresos se mantienen constantes, pero los gastos se van elevando. Y es que también por eso que en los primeros meses siempre es bueno comenzar a sacar dinero, que podemos tener dos posibilidades: llevarlo netamente al ahorro, que es bueno, claro que sí, en este tema de crisis, pero yo diría más que solamente dejar en ahorro, llevarlo a inversión. ¿Aconsejarías, digamos, hacer presupuestos semanales, habida cuenta de mis gastos, mis ingresos, habida cuenta que tengo que hacer una medición de repente tipo relojero, ¿no es cierto? Una precisión absoluta. ¿Aconsejarías hacer presupuestos semanales? ¿Por qué no diarios inclusive? Correcto. Primero, el presupuesto, como decíamos, no tiene que ser para el siguiente mes. Lo correcto sería para todo un año. Porque hay que adelantarnos. Porque el ingreso que vamos a tener tiene que ir también ahorrando para los siguientes meses. Obviamente no lo voy a colocar, digamos, enero, no sé, 2.000 bolivianos comida. No, lo mejor sería segregar. Mientras que más lo puedo segregar en periodos cortos, va a ser más fácil de tomar decisiones acertadas al diario vivir. Lo correcto sería hacerlo a diario. Eso sí, no cabe ninguna duda. Pero tal vez algunas personas por tema de tiempo después de ser más difícil. Entonces, por lo menos semanalmente colocar esta división, no solamente por mes, sino por semana. Y si es óptimo, y si tiene tiempo para hacerlo de la forma más óptima, hacerlo de manera diaria. Pero también aquí en Economía para Todos hemos hablado sobre emprender en tiempos de crisis, algo que por supuesto no es algo fácil, pero significa una ventana de oportunidad. Y uno de los programas más vistos sobre este asunto ha sido el que hemos desarrollado con la entrevista junto al doctor en estos temas, Luis Arturo Franco. Vea usted cómo ha desarrollado estos conceptos sobre la posibilidad, reitero, de emprender en tiempos de crisis. Al doctor Luis Arturo Franco, quien es especialista en empresas, a quien saludo cordialmente. Doctor Franco, ¿cómo está? Un gusto. Voy con usted con esta primera pregunta, siempre agradeciéndole por su participación. Doctor Franco, le pregunto entonces, reitero mis saludos, ¿se debe emprender en tiempos de crisis? Bienvenido. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Palenque TV y de su programa en especial. Un placer y un privilegio para mí estar comunicándome con su público. Directamente a la respuesta, ¿se puede emprender en tiempos de crisis económica? Sí se puede. Y a veces la curiosidad del emprendedor hace que en tiempos de crisis se encuentren nichos de mercado de rápida respuesta, de rápido retorno. La crisis se produce cuando variables en la economía, en el mercado, están sufriendo escasez, generalmente. Entonces, cuando pasa esto, se presentan, se da lugar, el mercado muestra nichos de mercado que antes no estaban muy claros o que no tenían gran demanda, pero en una época de crisis tienen gran demanda. Ejemplo, en una época de crisis, el servicio de mensajería, de paquetería, o el servicio de llevar a la casa la alimentación, el servicio de la comida chatarra o de comida barata, es muy importante. El servicio de hacer asistencia y mantenimiento para los servicios públicos, desde la plomería, etcétera, etcétera. Hay negocios muy importantes, o la importación de tecnología. Imagínense usted, de tecnología de punta. Ahora que estamos con la inteligencia artificial, hay muchos elementos, instrumentos tecnológicos que mejoran nuestro acceso a la inteligencia artificial. Entonces, cuando hay crisis, ¿no?, se puede invertir y se tiene la oportunidad para crecer y desarrollar nuevas habilidades. Esto es importantísimo. Muchos de los negocios, Jaime,
exitosos en el mundo, no solamente pequeños, sino grandes, han nacido en épocas de crisis. Para nadie es desconocido que las grandes fortunas se han hecho en épocas de guerra. Y no solamente vendiendo armamento, que eso es más obvio y además es provocado, sino, por ejemplo, vendiendo alimentación, vendiendo uniformes, vestimenta, vendiendo calzados para miles y miles de gente que estaba en una contienda. ¿Se da cuenta? Entonces, en tiempo de crisis, en una crisis muy grande, mundial, en un país como Bolivia, en este momento que tenemos crisis, hay muchísimas oportunidades de emprender, pero hay que ser muy analítico, hay que observar muy bien el mercado y validar lo que llamamos no solamente el nicho de mercado en este tiempo, sino el target de mercado, es decir, algo mucho más específico. No podemos hablar, por ejemplo, me voy a dedicar a vender artículos tecnológicos de comunicaciones. No, es un error. Tenemos que decir, me voy a dedicar a vender artículos tecnológicos de comunicación. Y dentro de esto, el target. Voy a vender, por ejemplo, teléfonos celulares. ¿Se da cuenta? Tiene que ser algo concreto, no general, porque en crisis no tenemos muchos recursos para tener grandes stocks de productos si vamos a vender, o no podemos producir mucho. Entonces tenemos que ser muy específicos. Y para eso ayuda mucho ubicar el target, para que la gente me entienda qué es el target. Es el mercado específico de un producto que demanda el mercado con urgencia en una época de crisis. Un target, mire usted, en este momento, en La Paz, la venta de carne de pollo. Tengo un amigo que tenía una granja pequeña, la ha tenido que ampliar muy rápidamente y en este momento está recibiendo una gran demanda y está trabajando muy duro porque se le ha presentado una gran oportunidad en términos de volumen de ventas y en términos de precios, recuperando sus costos. Excelente. A partir de esta realidad, entonces, doctor, debemos, uno, tomar en cuenta el target, como usted dice, para ver nuestras posibilidades. ¿Qué otras previsiones más sugeriría usted, aparte, digamos, de focalizarnos ya en nuestro emprendimiento? Muy bien. Como decía, lo primero es analizar bien el mercado, muy bien el mercado y ubicar lo más correctamente posible el target. El target, reitero, es el producto que está demandando o el servicio que está demandando el mercado. Luego, hay que ser resiliente. ¿Qué quiere decir resiliencia? Adaptarse a la realidad muy rápidamente. Esta mañana yo estaba en una fila salí de mi casa a 1:30 de la mañana, estaba en una fila para, me había quedado sin gasolina, ¿sí? Había una señora que a esa hora estaba vendiendo cafecito destilado. ¿No sabe usted? Todos hemos comprado y hemos debido ser unas 4 cuadras de autos en fila a esa hora. El frío, para no dormirse, etcétera, etcétera, etcétera. Qué inteligencia de esta señora, muy bien acondicionada, sus 2 hijos varones, entregando, cobrando. Realmente me impresionó. Estaba haciendo buen dinero y me decía, nunca he vendido tanto, señor. ¿Se da cuenta? Hay que adaptarse. Claro. Otra cosa que hay que hacer es adaptarse en negocios un poco más grandes digitalmente. Ya no podemos ser enemigos de la computadora, de las redes sociales. Nuestros productos se venden ahora en redes sociales. Hoy acabo de recoger un producto que me mandaron de Santa Cruz, que no lo podía encontrar en el Facebook, lo encontré, lo pedí, me lo mandaron, tardó un poco por los bloqueos, pero acabo de recogerlo, un producto que yo necesito urgente para mi salud. Hay que optimizar los recursos. Fíjese usted, tenemos que calcular muy bien nuestro capital de trabajo, no hacer inversiones con capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir esto? Compro un local muy grande y apenas utilizo el 25% del local, con la falsa idea de que cuando crezca, el tener un local muy grande propio o en alquiler, es una pérdida de plata, porque usted está pagando un gran alquiler por algo que apenas está utilizando al 25%. Entonces, hay que cuidar mucho ese tipo de decisiones para poder tener holgura en el capital de trabajo. Los recursos siempre son escasos y tenemos que aprender a utilizarlos de la mejor manera. La comunicación, nos tenemos que comunicar mejor con nuestros clientes
digamos, fidelizados. Tenemos que tener una comunicación fluida, un WhatsApp, una entrada indirecta, el WhatsApp que responde inmediatamente. No hay peor cosa que ver un aviso en el Facebook, tratar de comunicarse y que uno no pueda. Dice, ¿para qué pusieron esto si no se puede comunicar uno para preguntar o para hacer el pedido y cerrar una venta? Hay que mejorar la comunicación y en eso hay que invertir bastante tiempo. Excelente. Fortalecer, reitero, la presencia online. Sí, adelante. Una maravilla lo que nos está diciendo. A partir de esta realidad que nos plantea usted, entonces, podemos ver áreas de inversión más o menos riesgosas. El ejemplo de la señora del café es muy interesante, ¿no es cierto? Pero es probable también que en otros momentos esto pueda resultar riesgoso, sí o no, con relación a estas áreas de riesgo de las cuales deberíamos cuidarnos. Sí, es muy importante, reitero una vez más, el orden, la disciplina financiera. Tenemos que manejar nuestra platita con mucho orden, destinar la plata para las materias primas, para los insumos, por ejemplo, en el caso de los servicios, tener todo a la mano, destinar la plata para pagar a los recursos humanos, tener la inversión, pagar nuestras deudas a tiempo si tenemos un financiamiento del banco. Hay que administrar muy bien un flujo de caja, que no es difícil hacerlo. ¿Qué es un flujo de caja? Listar los costos y los gastos y compararlos semanalmente, mensualmente, algunos inclusive por la característica de su negocio. Por ejemplo, los panaderos lo hacen diariamente, para saber cuánto está ingresando por concepto de ventas netas, después de haber descontado comisiones y todo, cuántos realmente ha entrado a la empresa y cuántos realmente son nuestros costos y nuestros gastos, es decir, nuestros egresos, y cuánto nos queda como saldo. ¿El saldo es negativo? Si es negativo, nuestros costos y nuestros gastos están siendo superiores a nuestras ventas netas. Si es positivo, seguramente nos está yendo bien en el negocio porque estamos vendiendo más de lo que gastamos. El flujo de caja, que mucha gente no lo quiere ver, y no sé por qué razón, es una primera buena forma de ver el riesgo. Por otro lado, otra área que puede ser riesgosa es precisamente el mercado. En época de crisis, yo estoy muy bien con un negocio, estoy haciendo el negocio, si no reacciono a tiempo, aparecen muchos competidores que me pueden quitar mi porción del mercado. Entonces yo tengo que estar muy atento a esforzarme. No hay peor cosa que escuchar esto. Yo vendo 100 unidades al mes y ahí nomás me quiero quedar. Así nomás me quiero quedar en el tiempo porque es suficiente. Grave error. Si tú te quedas así, estás dejando que otros entren a tu mercado y pronto te van a quitar todo el mercado. Pronto. Hay que ser muy ágil, hacer mantenimiento de clientes, comunicarse con los clientes, saber qué prefieren, saber qué necesidades tienen, cómo quieren que se modifique el producto, etcétera, etcétera. Si tenemos ese tipo de comunicación que se llama modernamente un CRM, una base de datos de nuestros principales clientes, así seamos una empresa chiquitita con la que nos comunicamos periódicamente, nos damos tiempo de preguntarle qué le parece nuestro producto, lo estás recibiendo bien, qué modificaciones quisiera que tenga, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir hacer un mantenimiento de nuestro mercado y además hacer que nuestro mercado vaya creciendo, es decir, que tengamos más clientes. Esas son las dos áreas muy importantes y eso tiene una relación con algo que es realmente vital: cumplir nuestros compromisos en términos de tiempo y cantidad. Nueva pausa aquí en Economía para Todos, y para finalizar esta suerte de resumen que le estamos presentando con los programas más vistos aquí en Economía para Todos, vamos a hablar de las empresas unipersonales. Cómo generarnos una empresa unipersonal en un mercado bastante competitivo, porque hoy por hoy los bolivianos no tenemos otra alternativa que emprender. La pausa y regreso con ese. Volvemos aquí en Economía para Todos con esta última entrevista que habíamos generado en el transcurso de los meses precedentes. Nuestro invitado especial para hablar sobre este tema de empresas unipersonales ha sido el licenciado máster, el Julio Canedo, docente universitario también.
Con Julio hemos abordado el asunto de las empresas unipersonales en función a un contexto adverso, en un contexto de mucha competencia. ¿Cómo tener éxito en función a qué? Julio Canedo, él es experto en temas de administración de empresas, además un conocido docente en las más prestigiosas universidades de La Paz. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por estar ahí. Voy a ir contigo con una pregunta que tiene que ver con esto de las empresas. ¿Cómo ves inicialmente? Tengo esa duda y por eso te lanzo esta pregunta inicialmente. ¿Cómo ves el mercado de emprendimientos actualmente en La Paz y en Bolivia? Jaime, el gusto de verdad que es para mí el estar en tu programa y contigo conversando de estos temas tan interesantes. Es muy importante. Bolivia, Jaime, tiene un 80% de actividad económica no formal, que básicamente es la que está conformada más bien por todo este volumen de emprendimientos. Gran mayoría de estos emprendimientos, más bien actividades unipersonales, actividades muy pequeñas, microempresas que van surgiendo por la necesidad de las personas sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, la actividad boliviana, lamentablemente, está soportada un 80% por la iniciativa, por el empuje, por el tesón que tienen algunas personas para subsistir a partir de su propia iniciativa. Claro, es un reto. Yo que trabajo en las universidades siempre, como un poco lo comentabas, es un reto para los profesionales de ciencias empresariales el procurar llevar este volumen de actividades de la informalidad a la formalidad, ¿no? Y lograr que se constituyan en empresas, emprendimientos todavía, pero empresas formales que aporten al Estado ya de manera completa. Y muchas de estas empresas ahora son unipersonales o de repente familiares, ¿no es cierto? Porque ese ámbito también ha crecido mucho. En ese sentido, ¿cómo estás viendo, digamos, este aspecto de la empresa unipersonal? ¿Cuán duro resulta emprender en estos momentos, tomando en cuenta las cargas impositivas, los descuentos y a veces el bajo presupuesto con el que cuentan otras entidades que hacen, digamos, a una actividad? Claro, es una desventaja, ¿no? En gran medida el tener que enfrentarte a empresas ya constituidas, más grandes, consolidadas, con un mercado seguro, con la posibilidad de negociar sus condiciones de forma más amplia. Pero no hay otra, es decir, la población en Bolivia no tiene más que tomar esta iniciativa, profundizar un poco su conocimiento y sus habilidades y lanzarse al mercado, ¿no? No queda otra. Ahora, de manera más sistemática, puede hacerlo a través de un análisis del mercado un poco más cauto, puede hacerlo a través de la evaluación de la actividad y el rubro que está desarrollando, en la que se está desarrollando la actividad que ha elegido, y puede además sostener el manejo de su institución, de su empresa. Además, como si bien es una desventaja por la competencia elevada, puede ser una ventaja si es que sus costos menores le permiten moverse de una manera más ágil y dinámica en este mercado. Esto son como dos diferencias y dos posiciones más bien contrapuestas, podrían parecer, pero son en realidad distintas visiones, ¿no? A partir de aquello, ¿cuáles serían estas claves, digamos, para comenzar este emprendimiento y que no al poco tiempo vaya a fracasar? Me refiero a una adecuada y, digamos, más prolija administración de este emprendimiento. Has hablado sobre costos, digamos, ¿dónde más se puede apelar para reducir algo, aquello que nos hace a nosotros o nos permite movernos y seguir adelante con el emprendimiento? Mira, Jaime, la actividad en general requiere de una incorporación de tecnología. Bueno, cuando decimos tecnología, parece que es una palabra que contiene muchos conceptos complejos, diversos, muy difíciles de asumir y de apropiarse de ellos. Pero en realidad la tecnología es cualquier medio que te permita desarrollar una actividad de una forma más óptima, ¿no? Es decir, la tecnología puede ser más bien simple,
puede ser muy adecuada a las necesidades que seguramente al inicio, por lo menos en tu negocio, van a ser menores, y esto permita sobresalir entre otras. Entonces, has dicho bien, el costo es un elemento. Yo te añadiría el que acabamos de mencionar, el uso de la tecnología, que actualmente más que una ventaja ya es una necesidad, es una obligación que las organizaciones, las empresas tengan tecnología adecuada para sus actividades. Por otro lado, creo que es necesario, no puedo decir una cosa distinta porque yo vengo de este ámbito, es necesaria la formación profesional. Lo que no quiere decir es que tengas que estudiar una carrera universitaria para desenvolverte en un ámbito, ¿no? Sería importante, pero puedes desarrollar actividades de formación y capacitación personal y organizacional que te permitan sostener lo básico de la actividad de la empresa. Yo creo que esos tres pilares son muy importantes, Jaime. Los costos, la tecnología y la formación son esenciales. Ahora, la tecnología nos ayuda, por ejemplo, a diversificar nuestro mercado. ¿A qué me refiero? Cuando uno emprende, digamos, lo hace en función a sus conocimientos. Vamos a ver, me pongo como ejemplo, ¿no es cierto? El tema de comunicación, yo podría brindar asesoramientos, de repente también dar cursos, en fin. Pero más allá de eso, que puede resultar una limitante también, la tecnología me permite dar un paso más allá de lo que conozco en mi entorno más próximo. Claro, y llegar a otros sectores, segmentos, otros mercados. Tienes la posibilidad de desenvolver tu trabajo de una manera que tal vez va a resultar más competitiva, ¿no?, en el ámbito en el que estés trabajando. Sí, la tecnología trae consigo, y creo que el concepto de tecnología tiene que ver con inversión en tecnología. O sea, uno no está gastando en tecnología, uno invierte en tecnología porque esa inversión va a redituar en un beneficio, y ese beneficio es la simplificación de los procesos, la optimización del uso de los recursos, el logro de contacto con nuevos mercados, nuevos segmentos, la indagación en nuevos productos, ¿no?, nuevos servicios que tal vez tus clientes te los van pidiendo, y tú captas mejor esa información a través del empleo de medios más ágiles, ¿no?, y de contacto más directo con la gente. Ahora, has tocado un tema que me parece muy importante, el asunto de los costos, que es vital, ¿no es cierto? Bueno, en empresas grandes, cuando tienen problemas financieros, ¿no es cierto?, o de circulante, lo primero que hacen es despedir gente, pero si es una empresa unipersonal no puedo hacer aquello. Entonces, tampoco me imagino que reducir costos es ir a dar clases, por ejemplo, a pie, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave de un adecuado manejo de costos en este sentido, Julio? La gestión de costos, Jaime, bien lo has expresado, ¿sí? No necesariamente es un extremo sacrificio para abaratar tu actividad, ¿no es cierto? No es medirte completamente en el uso de los recursos, es usar los recursos pero de manera óptima. Sí, la asignación de los recursos apropiadamente, evitar el desperdicio, el sistematizar todos los volúmenes de insumos, de materiales que vas a utilizar, es decir, cuantificarlos, tener ciertos parámetros y ciertos indicadores de calidad que te permitan estandarizar tus procesos. Esto va automáticamente derivar en un ahorro, en un costo menor al que estabas usando antes. Entonces, el manejo de costos es básicamente optimización de los recursos, y esta optimización implica una planificación, implica un apropiado análisis de la actividad, implica el utilizar la tecnología de una manera óptima también, y que esta permita ser una herramienta en este mejor uso de estos recursos y el abaratamiento de los costos. Pero lo has expresado muy bien, sino no necesariamente quiere decir sacrificio, dejar de hacer algunas actividades, algunas cosas, porque eso deriva a veces en la caída de tu calidad. Por utilizar un ejemplo, compras materiales más baratos a los que tu producto estaba utilizando antes,
evidentemente tu producto va a ser de menor calidad también, lo que seguramente no te conviene, porque el cliente ya no te comprará ese producto o ya no va a solicitar tu servicio porque ha bajado de calidad. Entonces, tienes que tener un equilibrio, es una línea delgada que hay que cuidar, pero tienes que tener un equilibrio entre el uso adecuado de tus recursos para abaratar estos costos. Ahora, el tema de la administración es también fundamental, ¿no es cierto? Administrar de repente en función a presupuestos. Esto va a ser clave también para costo-beneficio, ¿no es cierto? En relación a cuánto estoy yo invirtiendo y cuánto también está ingresando. En fin, a la administración, ¿alguna clave, algún secreto en ese sentido para esto que decimos, ¿no es cierto? ¿Puedo colocar yo, por ejemplo, y hay mucho de eso, un cafecito, o puedo colocar una salteñería, vender empanadas? Están haciendo inclusive, yo he visto aquello en internet, se ve muchísimo, personas que ofrecen, por ejemplo, las famosas donuts, en fin, ¿cómo se puede medir aquello? Bueno, ahí entra este tercer elemento que comentábamos, Jaime, la formación, ¿no? La formación trae consigo una experiencia académica, voy a decir académica, pero no, les decía también, no necesariamente es una carrera universitaria o cursos de posgrado completos, pero sí una formación básica para la actividad que estás desarrollando, porque eso implica un manejo de una tecnología. La tecnología, otra vez, son todos los medios que te sirven para que alcances el desarrollo de tu actividad de manera óptima. Pues también la administración tiene tecnología, ¿no? Y esa tecnología la adquieres tú por experiencia, que es un canal bueno, no, nada despreciable, pero también porque te has preparado en administrar, ¿no? Eso va a generar en tu actividad el desarrollo de habilidades que tal vez individualmente no has conseguido tener. Si tú como individuo no las tienes, pero ya dentro de tu organización puedes desarrollar gracias a la formación tuya o de la gente con la que trabajas, nuevas habilidades, nuevos procesos, el diseño de mejoras en las actividades y en los procesos, procedimientos que estás utilizando. La gestión, Jaime, tiene esos dos componentes, esos dos alimentadores, vamos a decir. Uno, la experiencia, pero por el otro lado está la tecnología de la gestión administrativa, que esa normalmente tú la puedes encontrar en capacitación, en manejo de teorías ya desarrolladas. No hay que inventar la pólvora, si todo está ya desarrollado por otros administradores, por otros autores de manera un poco más académica, puedes tú aprovechar más bien ello para prepararte mejor ante el mercado que vas a enfrentar. Ahora, la pregunta que te voy a hacer puede dar para un capítulo entero y seguramente te voy a invitar para aquello más adelante también, Julio, sabiendo siempre de tu predisposición para enseñar. La pregunta es, ¿cómo puedo yo medir mi salario? ¿No es cierto? Vamos a ver, si me ofrecen una consultoría, comunicación de crisis, que también es mi ámbito, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo medir el tema de cuánto voy a ganar? En función a el tamaño de mi cliente, el tamaño del trabajo, el tiempo que me va a ocupar. Claro, si hago, digamos, comida, me podría resultar un poco más fácil, ¿no? Sé cuántas verduras, hortalizas, no sé, voy a emplear, energéticos, en fin. ¿Cómo mido yo mi salario? Esa es una buena pregunta, Jaime, y es muy compleja, porque como bien lo has dicho, imagínate este ejemplo que has puesto de la comida. Tú vas a hacer un costeo, vas a hacer un análisis de tus costos de producción, todo lo que estás gastando, las verduritas, la papita, la carne, todo lo que vas a poner en tu comida, ¿no? Esos son los insumos que vas a utilizar, pero esa es solo una parte de tu comida, ¿no? Porque vas a utilizar, además de todos estos ingredientes, vas a utilizar gas, vas a utilizar electricidad, vas a utilizar agua, estos insumos que también tienes que adicionarlos en tu costo. Y se sumará a ese también la expectativa que tú tienes por tu trabajo. Última pausa entonces aquí en Economía para Todos, cuando retornemos la recta final del programa.
en la recta final de este Economía para Todos correspondiente a la fecha, no me queda más que agradecerles por su preferencia, por estar siempre al pendiente de cada uno de los temas que le hemos venido ofreciendo en el transcurso de los últimos aproximadamente 10 meses, con temas que han abordado, por supuesto, nuestro asunto fundamental, la educación financiera, pero también cómo generar emprendimientos, cómo realizar buenos presupuestos, cómo administrar eficientemente, las características, entre otras, de Economía para Todos. Para mí ha sido un placer. Soy Jaime Albarracín. Usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Economía para Todos, Palenque TV, o Jaime Albarracín, Economía para Todos. No me queda más que desearles un venturoso 2025. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.